Un sesgo cognitivo es un efecto psicológico que produce una desviación en el procesamiento mental y lo lleva a una distorsión, juicio inexacto, interpretación ilógica o lo que se llama en términos generales irracionalidad. Y esto se da sobre la base de interpretación de la información disponible, aunque estos datos no sean lógicos o no estén relacionados entre sí. El sesgo cognitivo surge de diversos procesos que a veces son muy difíciles de distinguir. Estos incluyen procesamiento de la información mediante atajos, lo que llamamos heurística, motivaciones emocionales, morales o la influencia social. Los sesgos cognitivos, ese gran misterio del cerebro que todavía está por descubrir. La heurística, una de las principales herramientas que el ser humano utiliza para razonar. Un término que se popularizó en el siglo XIX y que proviene de la palabra griega descubrir. El premio Nobel Herbert Simon aplicó el término a la resolución de problemas y fue el primero en demostrar que los humanos tomamos decisiones a partir de un razonamiento limitado, buscando y adoptando soluciones lo suficientemente buenas para el momento, aunque no sean las mejores. Reglas intuitivas e imperfectas, pero lo suficientemente buenas para conseguir nuestros objetivos. El razonamiento limitado facilita la toma de decisiones cuando no existe un precedente, cuando no hay suficiente información o un exceso de la misma. Amos Tversky y Daniel Kahneman, dos de los investigadores modernos más importantes en este campo, lo explican de la siguiente manera. Cuando se nos plantea un problema difícil, se trata de buscar otro más familiar y aplicar lo que conocemos de este último para solucionar el problema complejo. Y es que la heurística tiene muchísimas ventajas, pero también más de un inconveniente, ya que aplicarlas en nuestro día a día genera tendencias de pensamiento que acaban siendo permanentes, y es lo que los psicólogos llaman sesgos cognitivos. Pero hoy no hablaré de los sesgos cognitivos desde un punto de vista paternalista, mostrando cómo los publicitarios podemos utilizar los sesgos cognitivos para manipular a la sociedad y hacerla que consuma. Porque es que no me gusta la manipulación, no creo en ella. No creo que funcione, además es ilegal y es inmoral. Y seamos honestos, por mucho que se diga que los publicitarios somos capaces de manipular a la población, no creo que tengamos este poder. Es más, creo que la gente es bastante más inteligente que nosotros. Todos tenemos una cultura de consumo lo suficientemente pulida con los años como para saber cuándo alguien trata de vendernos humo. Ya está. Así que no hablaré de los sesgos cognitivos como herramienta de venta porque no creo que sean realmente efectivos. Bueno, esto es matizable, pero mejor no entro en este jardín. Hoy quiero ser mucho más pragmático. Quiero dar la vuelta a la tortilla y analizar cómo todos estos sesgos afectan a una agencia de publicidad. Hacer un poquito de autocrítica. Así que hoy hablaré de cómo los sesgos cognitivos afectan al día a día en las agencias de publicidad, cómo de una manera estúpida y a veces egocéntrica podemos llegar a perder clientes, talento y mucho dinero. Existe un inmenso catálogo de sesgos cognitivos en función del autor que leas. De hecho, existen variantes de las variantes de los principales sesgos cognitivos. Como necesitaba una base de trabajo para este vídeo, he utilizado los 13 sesgos que plantea Óscar Villarroya en su libro Somos lo que nos contamos, un texto brillante que todos deberíais leer. Os dejo el link en la descripción del vídeo. El efecto bandwagon. Y es que aunque no nos demos cuenta, todos tendemos a seguir la opinión y la conducta de la mayoría. Esta disposición es lo que favorece que los comportamientos, las normas sociales y las modas se propaguen. Ojo, no es necesario una gran masa de gente, con que un grupo de amigos, los compañeros de trabajo tengan un comportamiento concreto es suficiente para que lo repliquemos sin pensar. En muchas agencias de publicidad se tiende a seguir los patrones de comportamiento existentes, porque aquí las cosas se hacen así, sin plantear nuevos modelos, nuevas ideas, nuevas circunstancias, que seguramente nos llevarían a plantear nuevas soluciones para nuestros clientes, y de no ser así, siempre es una pérdida. Sesgo de predicción. Tendemos a suponer que la mayoría de las personas
piensan igual que nosotros, aunque no tengamos ningún tipo de justificación racional para ello. Este falso efecto de consenso nos lleva a pensar que la gente que nos rodea no solamente piensa como nosotros, un problema que afecta por igual a agencias y anunciantes, ya que cierra muchas posibilidades de entendimiento. La falta de empatía es uno de los causantes de este sesgo. Así que antes de plantear una relación comercial, trata de ponerte siempre en la piel del contrario y no des nada, por supuesto. Sesgo de confirmación, o también llamado sesgo de Donald Trump, y es la tendencia a atender preferentemente aquellas perspectivas que apoyan nuestro punto de vista preexistente, mientras que al mismo tiempo se ignoran y se descartan todas las opiniones que amenazan nuestra visión del mundo. Y es que nos encanta relacionarnos con personas que estén de acuerdo con nosotros, pero cuando hablamos de una estrategia de comunicación, es muy necesario ver, analizar y discutir todos los puntos de vista antes de presentárselo a un cliente, no solo para argumentar las posibles objeciones, también para confirmar si nuestros puntos de vista son los correctos y de paso poder mejorar por el camino. Pero claro, ¿a quién le gusta una buena crítica? Sesgo del statu quo. No nos gusta el cambio. Lo evitamos a toda costa y a menudo tomamos decisiones que garanticen que las cosas sigan como están. Este sesgo asume que otra decisión empeoraría mucho las cosas. Y no es cierto. Siempre se pueden hacer las cosas de un modo diferente y mejor. De hecho, la falta de valentía es el cáncer en la industria de la publicidad. Hacer lo que se nos pide, lo que se espera de nosotros, tan solo nos lleva a hacer mucho más de lo mismo. Y esto ni vende ni ayuda a evolucionar a ninguna marca. Sesgo de negatividad. Tendemos a prestar mucha más atención a las malas noticias porque pensamos que son mucho más importantes y además tienen más credibilidad. No se trata de ser Mr. Wonderful, pero una crisis sobredimensionada puede llevar al desastre a cualquier organización. Las malas noticias llegan a diario y debemos tomar decisiones para prevenir y para curar, en lugar de paralizar y evitar. Sesgo de prominencia. Nos fijamos en los aspectos más llamativos de una situación. A veces esos rasgos no son los más relevantes, pero tendemos a preferir lo evidente a lo probable. Y esto afecta al juicio. Juzgar mal un contexto, un proyecto o una persona es uno de los errores más habituales que todos cometemos. Y eso se puede ver cuando preguntamos por un proyecto concreto y nos dicen que un cliente es de tal manera, que una marca es así. Mal. Los juicios prominentes limitan mucho el campo de acción y pueden llegar a paralizar a todo un equipo creativo. Por eso, a la hora de evaluar un proyecto, una marca, un cliente, no solamente hay que tener en cuenta los aspectos más llamativos, sino el porqué de los mismos. Sesgo de la verdad ilusoria. Y este es el sesgo de la política por excelencia. Y es que una mentira repetida muchas veces acaba percibiéndose como verdad. Esto se origina a través de la regla heurística que asocia lo familiar con lo verdadero. Lo familiar controla lo racional y oír repetidamente algo puede cambiar nuestro juicio al respecto. Y esto se ve a menudo en las agencias de publicidad cuando se establecen verdades en base a hechos no probados. Como que un ejecutivo de cuentas no es creativo o un creativo no sabe vender. Y esto no solamente limita los talentos individuales, también enfrenta a miembros de un mismo equipo con un objetivo común. Claro que esto es un ejemplo muy obvio, pero si me pongo a describir la cantidad inmensa de verdades ilusorias que existen en cada agencia de publicidad, este vídeo se largaría a una película. Sesgo de selección observacional, y es la creencia de que algo sucede más habitualmente después de que lo hayamos detectado por primera vez, cuando en realidad su frecuencia no ha cambiado en absoluto. Vamos, que una coincidencia es más que una mera coincidencia. Esto ocurre muchísimo en los análisis de volúmenes de datos digitales. Muchas veces no sabemos lo que ocurre. Joder. Muchas veces no sabemos lo que ocurre, cuándo o por qué. Sin embargo, es fácil llegar a pensar que este factor aleatorio es una regla determinante. Y seamos honestos, a la hora de analizar grandes volúmenes de datos, no sabemos todo lo que ocurre. Hay cosas que ocurren sin más. Pensar que son un hecho recurrente nos puede dar mucha seguridad de cara a un cliente, pero eso no lo hace muy
mucho más cierto. Falacia del jugador. Cuando examinamos las posibilidades de que algo ocurra, tendemos a sobreestimar los acontecimientos anteriores, creyendo que de alguna manera influirán sobre los resultados futuros. ¿No habéis escuchado esto en alguna agencia de que nuestra suerte ha cambiado? Pues eso, ganar o perder no depende de la suerte, sino de factores racionales y emocionales en función de cómo se ha elaborado una campaña. Y es que saber analizar una circunstancia a veces es mucho más importante que creer en ella. A veces. Sesgo racionalizador de las malas decisiones. Todos tomamos malas decisiones. Sin embargo, es muy probable que a posteriori nos hayamos convencido de que esa mala decisión no era tan mala. Se trata de un mecanismo que nos hace sentir mucho mejor. Un deseo psicológico que nos hace pensar que, a pesar de haber tomado una mala decisión, nuestra conducta ha sido súper coherente. Y esto pasa a todos los niveles, en las agencias y en los anunciantes. Bueno, la verdad es que en todo el mundo empresarial y no empresarial, esto pasa en todos lados. Es normal ver gente con capacidad de decisión dando largas y costosas explicaciones sobre su capacidad de razonar, más que por qué tomaron una decisión en sí misma. Pues eso, a veces aceptar una derrota hace que aprendamos, justificarla, que la repitamos. Sesgo de negligencia probabilística. Y es que el miedo no atiende a la estadística. No seguimos la probabilidad para evaluar el riesgo al que estamos sometidos. Y esto nos lleva a menudo a exagerar los riesgos en actividades relativamente inofensivas, al tiempo que infravaloramos las más peligrosas. En mi caso, cuando ofrecemos un proyecto un poquito arriesgado, lógicamente tengo un poquito de miedo e incluso trato de modificarlo. Sin embargo, si lo miramos con perspectiva y analizamos todas las gráficas de evolución, es precisamente cuando ofrecemos un proyecto sólido y valiente cuando mayor índice de éxito hemos tenido. Y no lo digo yo, lo dicen los números. Efecto de ajuste, o la tendencia a evaluar algo sin conocer su valor, estableciéndolo mediante la comparación de los elementos que disponemos. También es la razón por la que se tiende a elegir la opción de precio medio, ni lo más barato ni lo más caro. Este sesgo afecta a muchísimos anunciantes, ya que si no están familiarizados con el trabajo que compran, no pueden evaluar con precisión su valor. Por eso es tan importante no solamente justificar bien nuestras ideas, también defenderlas desde un punto de vista financiero. Sesgo de presentación. Se produce cuando tendemos a evaluar un acontecimiento según un modo de presentación más o menos personal. Este sesgo se hace muy evidente cuando se plantean cifras. Se dice que si presionas lo suficientemente a los números, estos te llegan a decir lo que tú quieres contar. Pero esto no es más que un engaño. Que quede bonito no lo hace más cierto. Esto es algo que he aprendido mucho en el mundo de la salud. Siempre que veas cifras, trata de contrastarlas, de conocer sus fuentes y cuando hablamos de tomar decisiones comerciales, muchísimo más. Sesgos, un peso desproporcionado a favor o en contra de algo sin un motivo racional aparente. Todos tenemos sesgos, ya que como hemos visto son parte de la heurística. La resolución de problemas y la toma de decisiones a partir de un pensamiento limitado. Esto nos ayuda a optimizar, a emplear menos energía y aumentar el número de decisiones. Pero si nos dejamos llevar por demasiados razonamientos limitados, tendremos más probabilidad de tener uno o varios sesgos cognitivos. En este capítulo he tratado de verlos desde un punto de vista personal, cómo afecta a las agencias de publicidad. Y esto es tan solo mi opinión. No sé si he dicho demasiadas gilipolleces, porque la verdad es que esto surgió en una conversación hace 2 días con unos amigos. Tampoco sé si está muy forzado, si ha quedado bien, no sé nada. Si os gusta el vídeo, darle al like. Si tenéis algo que decir, dejádmelo en un comentario. Si os mola el canal, suscribiros y darle a la campanita, por favor. Y ya está. La semana que viene subo otro vídeo.